Habíamos entonces, ya en la clase pasada les expliqué todo sobre las partes de un díptero, ¿ok? Pero, ¿por qué nos interesa conocer los dípteros en medicina? Bueno, referente a la salud. Bueno, porque obviamente estos insectos nos pueden ocasionar algunas alteraciones, algunas enfermedades, ¿ok? Dentro de las cuales, pues, por ejemplo, lo que hacen es que los insectos hacen picaduras, ¿ok? Y sobre todo son frecuentes en los niños, en nuestros pacientes pediátricos. Aquí es importante porque algunos de ellos pueden provocar alergias, ¿ok? Constituyen un motivo frecuente de consulta a nivel pediatría principalmente. Resulta como dato histórico que hace muchísimos años, 2621 años antes de Cristo, se encontró unos jeroglíficos en la tumba del faraón Menes que quedó reflejada sobre su muerte, ¿ok? En donde se veía que él falleció por la picadura de una avispa, o se interpreta eso. Las primeras publicaciones en revistas científicas que hacen referencia a alergias de insectos lo hacen sobre mosquitos y abejas en las primeras décadas del siglo XX. Bien, ¿qué reacciones producen los insectos? Bueno, ya habíamos platicado un poco de esto en cuanto a las avispas y las abejas, pero puede haber reacciones no inmunológicas y reacciones inmunológicas. Dentro de las reacciones inmunológicas tenemos reacciones locales, anafilaxia y enfermedad del suero. ¿Ok? En cuanto a las no inmunológicas, pues prácticamente ocurre un eritema que puede tener o no edema. Va a variar el dolor, va a ser diferente intensidad. Y prácticamente aquí los componentes farmacológicos y enzimáticos del veneno del insecto pues ceden de 24 a 48 horas posteriores. Rara vez se generaliza, es una inflamación del tejido celular subcutáneo que pueden llegar a ser extensos y requerir tratamiento médico urgente. ¿Ok? Dentro de las inmunológicas existe una respuesta del sistema inmune donde hay una mediación o una liberación de inmunoglobulinas tipo E. ¿Ok? ¿Qué puede ocurrir cuando existe la liberación de este tipo de inmunoglobulinas? Eritema, el síndrome de inflamación y prurito. ¿Ok? Esto hablando de reacciones locales y pues no revisten de gravedad, quiere decir que ahí se va a quedar. Cuando hablamos de anafilaxia, entonces también está mediado por inmunoglobulina tipo E. Y aquí el problema es que afecta a varios órganos y aparatos, ¿ok? Y pues pueden ser graves e incluso mortales. Y cuando hablamos de la enfermedad del suero es cuando hay una reacción inmunocompleja, ¿ok? Fiebre, inflamación de la piel generalizada, dolores articulares e inflamación de ganglios. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos una célula plasmática, ¿ok? Reconocen obviamente el veneno, entonces se activan las inmunoglobulinas tipo E y acuérdense que en algunas existe un daño al mastocito. Entonces mastocito prácticamente es uno de los mediadores de la inflamación. Entonces si maltratan o si eliminan a mastocito no se va a poder pues digamos que modular esa inflamación y por eso existe una reacción anafiláctica. Hay diversos síntomas: dilatación de capilares, dolor, prurito, constricción de vías respiratorias y segregación de mucosidad. Estas, por ejemplo, son lesiones dérmicas llamadas lesiones abonosas, dadas precisamente por una reacción de alergia. ¿Ok? Pues los factores de riesgo van a depender muchísimo de la edad, de la severidad de la reacción previa, patologías, si el paciente tiene otras patologías, el tiempo de presentación de los síntomas, el lugar en donde se le picó y alteración en el sistema renina-angiotensina. Hablando específicamente de los dípteros, hemípteros y sifonápteros, los insectos venenosos, como mecanismo de defensa, infectan o inyectan, sustancias tóxicas. Estas picaduras venenosas, además de mucho dolor, pueden producir reacciones graves mediadas por mecanismos alérgicos. En los videos pasados les hablé de himenópteros, que son insectos hematófagos.
Muerden y ¿para qué? Para alimentarse con la sangre de las otras animales, ¿ok? O personas. Estas mordeduras no son venenosas y aunque producen irritación local, con poca frecuencia desencadenan reacciones alérgicas. Bien, un himenóptero, una avispa, una abeja, una hormiga, tienen una reacción local, un cuadro de anafilaxia, una muerte. Los dípteros, que son los mosquitos, moscas y tábanos, tienen reacción leve, ¿ok? Y no está mediada por inmunoglobulina tipo E, que es la específica de las alergias. Los hemípteros, que son chinches, y sifonápteros, que son las pulgas. ¿Ok? Los insectos más frecuentes, pues avispas, abejas, hormigas, mosquitos, tábanos, pulgas, orugas y arañas. Prácticamente las reacciones que producen sus picaduras pues van a ser muy variados, así como su importancia clínica, gravedad de las mismas y su tratamiento preventivo. Algunas de las enfermedades alérgicas producidas por estos insectos. Les decía yo que puede haber reacciones locales importantes, ¿ok? Puede haber asma, puede haber rinitis alérgica, puede haber síntomas severos o reacciones cutáneas. Dependerá por la picadura de dípteros, o sea que si el insecto les pica, si es un díptero o si es un himenóptero o en caso de que se inhalen sus cuerpos o sus heces. ¿Ok? Hablando específicamente de los dípteros, tenemos a los mosquitos, que son miembros de la familia Culicidae. Existen 3 géneros principales, tenemos Anopheles, Culex y Aedes. ¿Ok? Son vectores de transmisión. ¿Qué es esto? Ellos, pues, pueden llevar dentro de ellos diferentes parásitos, diferentes agentes infecciosos y obviamente al picar a una persona, pues puede ser el portador, es un vector. Es el vector de transmisión, es el portador y cuando se lo pasa a la persona ya se presenta la enfermedad. Tenemos ejemplos de este tipo de enfermedades, por ejemplo, fiebre amarilla, dengue, que es muy conocido, encefalitis, malaria, filariasis. De algunas de ellas ya hablamos cuando hablamos específicamente de los tipos de parásitos, ¿ok? La lesión que producen es una pápula urcariforme, que son lesiones no agrupadas, que son normalmente lesiones únicas. Pueden aparecer bullas o pústulas y edema de partes blandas. En realidad la sustancia tóxica pues es su saliva. Contienen varias proteínas que impiden la coagulación de la sangre, por eso en el dengue sucede eso. Hay una disminución de plaquetas, por ejemplo, ¿ok? Y existe una complicación de la misma que se llama dengue hemorrágico, en el que, como ustedes entenderán, como es hemorrágico, es porque no coagula el paciente. Alrededor del 3% de la población reacciona de forma exagerada o tiene con una reacción de hipersensibilidad. Las reacciones más severas a las picaduras de mosquitos son el síndrome de Skinner. Hay inflamación alrededor de la picadura, también hay prurito, existe una pápula de color rojo que se desarrolla más tarde, o eritematosa, sobre todo si la persona comete, que nos pasa a todos, pero si se rasca justo donde le picó, entonces ahí es en donde va a presentarse todavía más el desarrollo de esta lesión. Existe inflamación que no se va a limitar solo a la zona de la mordedura, sino que cuando nosotros rasquemos se extiende. ¿Ok? Aparecen contusiones y ampollas. En casos raros se desarrolla una anafilaxia o un angioedema. Bien, los diferentes estadios de la reacción de la picadura o la mordedura de un mosquito, que en realidad es picadura, se divide en estadios. Tenemos estadio 1, 2, 3, 4 y 5. En el estadio 1 no se observa alguna reacción, dependerá de su periodo de inducción o hipersensibilidad, ¿ok? Pero pues prácticamente no se observa. En el estadio 2 se encuentran las pápulas, que suelen desaparecer en 24 horas. En el estadio 3 el paciente entonces, en el estadio 3, paciente desarrolla una ámpula que durará unas pocas horas. En el estadio 4, entonces hay un desarrollo de la, digamos que de la lesión
y pues prácticamente esta pápula se va a ir retrasando, ¿ok? Y en el estadio 5 hay una completa tolerancia sin reacción, ¿ok? El tábano, que son de la familia Tabanidae, tenemos 3 especies muy importantes: Chrysopsinae, Pangolinae, Tabaninae, ¿ok? Hay 4.500 especies alrededor del mundo y 1.000 de ellas pertenecen al género Tabanus. Síntomas comunes incluyen una erupción de pápula, mareos, debilidad, dificultad para respirar, protuberancias rojas o, bueno, pápulas rojas o color rosado, con prurito alrededor de los ojos y los labios. Suelen ser dolorosas. Lo que ocurre es que hay antígenos causales identificados como AG5 e hialuronidasa, que son las que platicamos con las abejas y las avispas. ¿Ok? Y bueno, aquí es en donde se tomó los antecedentes de, obviamente, de algunos pacientes, incluso, sobre todo hablando de alergias, de las picaduras de los insectos. ¿Ok?